Buenas noches, otra entrega de Buena Fuente a través del canal regional de televisión. Alfonso Pineda, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, Juan Carlos y amigos televidentes. ¿Cómo está usted? Bien, supongo que bien, ¿no? Por supuesto Mejor que Vidal. Sí. A Vidalito, mejor que Vidal. Hay una novedad y es que lo ubicaron los señores de la producción aquí al lado mío y lo hicieron para tenerlo calmado. La justificación del cambio de posición es porque nos ha tocado ponerle una especie de camisa de fuerza, mantenerlo ahí calmado. Y yo entonces aquí tengo, además de la misión de conducir el programa, es decirle a Vidal, no sea tan vehemente, cálmese, cálmese, Vidal. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos y amigos televidentes. Hoy me dijeron que trajo collar de arepas y todo, ¿es cierto? Pues un saludo a Carriel. Nuestros amigos paisas. ¿Sabe quién es antioqueño y que nos llamó ahora antes del programa, ¿Quién? que no se lo pierde? ¿Quién? El muy reconocido periodista Gabriel Gallo, toda la vida trabajó en Vanguardia Claro, Liberal, Gabrielito. por supuesto. Gabriel Gallo Pérez. Exactamente. Y Gabriel dijo que no se perdía de Buena Fuente. Y a Gabriel le vamos a regalar un pocillo porque me pidió un mug. Que él sueña con tomar café de santuario en un mug, en un pocillo de estos. Entonces, Gabrielito. Y de vez en cuando el guarito, y que le eche ahí, Exactamente. que le mande a la familia de Medellín. Y para todos los periodistas que estuvieron de celebración el viernes anterior, nuestro invitado hoy es, dentro de la ronda de los candidatos presidenciales, Sergio Fajardo Valderrama, exalcalde de Medellín. Candidato, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes, gracias por invitarme. Pensé que acá me iban a dar un café especial de la Mesa de los Santos, del café especial que tienen, ¿no? La verdad, el jefe de producción falló, y sí lo habíamos traído. No sé, Vidal. Directamente desde la finca El Roble, directamente desde la finca El Roble. Pensé que esa era la bienvenida que me iban a dar, pero bueno, de todas maneras estoy contento de estar con ustedes. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Hace algunos días incorporábamos aquí a la plana del programa, al staff, a una chica periodista con el propósito, porque es que, doctor Fajardo, estos cuchitos ya, ¿no? Y nos decían, pero ustedes ¿cómo le van a pegar a esa audiencia 2.0? Y entonces la mejor manera es, pues entonces también apelar a alguien, a un rostro agradable, a una chica inteligente, maravillosa, que es Valentina Figueroa. Valentina, buenas noches y cuéntenos unos detalles generales de la vida de Sergio Fajardo, nuestro invitado. ¿Qué tal? Claro que sí, Juan Carlos. Buenas noches para ustedes y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, nuestro invitado de hoy nació en Medellín, Antioquia, está casado con Lucrecia Ramírez y tiene 2 hijos, Mariana y Alejandro. Él fue alcalde de Medellín de 2004 a 2007, participó en la fórmula vicepresidencial de Antanas Mocus de 2010 a 2014 y fue gobernador de Antioquia de 2012 a 2015. Muy bien. Él realizó un posgrado en matemáticas en la Universidad de los Andes y también una maestría y un doctorado en matemáticas en la Universidad de Wisconsin. Ahí está entonces, en términos generales, la obra, la vida de Sergio Fajardo. A ver, Alfonso, dele. ¿Cómo combinar puras matemáticas? Purísimo. Pura matemática. ¿Cómo combinar esas matemáticas con la política? ¿Cómo le está haciendo? 2 formas, pero primero déjenme, yo les explico un poco acerca de las matemáticas, porque en las matemáticas hay muchas especialidades. Y que hay mucha sabiduría detrás de esas matemáticas. No tenga la menor duda, para mí las matemáticas son la expresión última de la evolución humana, de la inteligencia, del intelecto, de lo que somos capaces nosotros como seres humanos. Esa expresión maravillosa, lindísima y por supuesto pues es mi pasión en la vida. Y dentro de las matemáticas mi área es la lógica matemática. Y la lógica matemática son las fundaciones de las matemáticas, la forma como se piensa, qué son los axiomas, cómo se demuestra, cómo se construye la verdad. Es esos cimientos sobre los cuales se construye toda la matemática, que tiene que ver con todo lo que está pasando acá, tiene una razón matemática detrás de todo eso. Ese computador del cual estaba leyendo Valentina, está inspirado por un matemático que se llama Alan Turing, etc. Entonces, yo vengo del mundo de la lógica, que es distinto, es un mundo muy diferente a muchos mundos. Perdón, lo interrumpo. ¿Algún televidente que lo puede estar viendo ahorita y ya empezó Sergio Fajardo un poco como pedante, diciendo que la lógica, que cómo se construye la verdad? O sea, usted puede tener que la verdad revelada porque es un matemático y su especialidad es la lógica matemática. No, para nada. Y de hecho, en las matemáticas hay una condición muy especial, y los que somos matemáticos. En los matemáticos nosotros no calificamos a las personas y no importa de qué color es, qué pelo tiene, cómo se expresa, porque en las matemáticas, para que sea un teorema, pues usted tiene que demostrarlo. Entonces, precisamente está vacía
de esa cantidad de interpretaciones, de susceptibilidades, de agresiones. Es un mundo distinto y no me hace pedante, es mi mundo, estoy muy orgulloso de haber estudiado matemáticas y se lo explico a todo el mundo con todo el gusto, porque además no terminé de responder la pregunta. Sí. ¿Para qué sirven las matemáticas, Claro. que yo estudié? Porque hay diferentes. Claro. Aquí hay matemáticos, recuerdo, y si la memoria no me falla, perdón que me distraiga un segundo, pero ¿cómo es que se llama este hombre que tenía una capacidad extraordinaria para calcular? Jaime García Jaime García. Serrano de Málaga, Santander, Bueno, de García Jaime García Rovira. Serrano. La computadora, todavía, la ¿no? calculadora humana. Bueno, por eso. Él tiene una habilidad extraordinaria para hacer cálculos numéricos. Yo no hago cálculos numéricos, yo estoy en otro terreno y eso es parte de las matemáticas. ¿Qué hago yo como matemático? Lo primero que hacemos nosotros los matemáticos es entienda el problema. Es muy importante entender cuál es el problema. Identifique cuáles son las causas y qué es lo que está allí. Y lo que nosotros tenemos que hacer es muy sencillo. Usted va a demostrar, es una sucesión de pasos. Y cada paso que va dando lo tiene que hacer de manera coherente y consistente para que sea una demostración válida. Eso es todo. Y esa es la esencia de las matemáticas. Y cuando decimos que llegó a un teorema, es verdad, porque siguió unas reglas. Entonces no hay necesidad de especulación, de introducir otros elementos. Es un mundo lindísimo. Y eso no me hace ni pedante ni menos pedante, sino que me hace muy orgulloso. Y yo quiero transmitirle a todo el mundo, las matemáticas son lindísimas. Eso me... ¿Cómo le parece, Vidal? Yo ahí sí salgo en su defensa. ¿Cómo así que bueno. Vidal le dice pedante? Él le estaba explicando, era sencillamente para qué servían las matemáticas desde el punto de vista de los axiomas, de la lógica claro. matemática, ¿no? Vidalito. Usted perdió matemáticas todo el No, yo bachillerato, sí por le- eso estudió comunicación No, pero social. no, y estudié en uno de los colegios donde las matemáticas es un fuerte, que es el Tecnológico Santander. Ah, sí, claro. Y allá nos tocaba sí o sí las matemáticas, porque si no, usted perdía el año y no lo recibía, ¿no? Trigonometría, álgebra y todo Exactamente. eso, sí. Eso me tocó Alfonso a mí también Sí. le tocó Ah, y bueno. allá es... Pero Juan Carlos, siguiendo con el tema, entonces usted cuando tenía un problema en su ciudad Medellín o en la gobernación, más o menos le aplicaba la matemática. Pues una forma de entender y relacionarme con el mundo. Una Y le da forma- resultado. No tenga la menor duda, si no ¿Sí? fuera por eso yo no estaba aquí sentado. Claro. Por eso voy para presidente de Colombia, con un grupo de personas, con la coalición Colombia, con una forma de hacer y entender la política, una forma de liderar, de transformar, que es diferente. A ver, metámosle el teorema matemático a la situación del país. ¿Usted cómo ve actualmente el país? Porque dice que el primer paso es entender el problema. Colombia, asúmalo como un problema, no porque seamos negativos ni nada de esas cosas, ni mucho menos tremendistas, pero formule, digamos, un problema esencial de Colombia y a partir de la cual usted establece este teorema de la matemática. Gracias, Vidal. En Colombia hoy hay un malestar generalizado en todo nuestro territorio. ¿Ok? Hay varias formas de entender ese malestar. Uno, hay una desconfianza profunda. Esto es una exageración, por supuesto, pero lleva la idea de lo que está pasando. Nadie cree en nadie. Ustedes ven las encuestas, los que menos se creen son los partidos políticos, el Congreso de la República, y algo nuevo dentro de todo esto es las altas cortes. Sí. En adición a las FARC que están allá, Maduro que está allá. Están en la parte del sótano de la credibilidad en Colombia. Eso significa que aquí hay una desconfianza total. Y en una sociedad que no confía en quienes conducen, es una sociedad que está en un problema muy serio. La crisis de la confianza es muy profunda. Y la primera manifestación de esa crisis de la confianza se llama la corrupción. El malestar que hay por todo el territorio colombiano. Y nosotros hemos estado, yo arranqué este año empezando en San Andrés. Desde San Andrés hemos estado en Pereira, Armenia, Manizales, Medellín, Bello, Sabaneta, Itagüí, Maicao, Riohacha, Valledupar, Barranquilla, Cartagena, Apartadó, Ipiales, Pasto, Tumaco, Popayán, Santander de Quilichao, Cali, estamos acá, seguimos para Cúcuta. Yo he estado en prácticamente todas, en 2 o 3 no he podido estar, donde está toda nuestra coalición. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Esa es una expresión de O un sea, malestar profundo. digamos que el planteamiento inicial es el de entender el problema, es un problema de desconfianza que se traduce en corrupción. Y entonces que las causas. La corrupción explica, es una manifestación de esa desconfianza Ok. y que tiene que ver directamente con lo que es malestar. Y las causas. La más profunda de todas, yo no tengo la menor duda,
se llama la política que se hace en Colombia, la manera como se ha conducido la política, la manera como se está conduciendo la política, porque este es un fracaso, esto es una condición de la forma de la política en nuestro país. Pero ahí se hago un paréntesis, política, pero usted ha pertenecido a la política, de una u otra manera, usted haber sido alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, lo convirtió en político, lo sacó de la academia de la matemática pura y lo lanzó al escenario político. Entonces, ¿usted cómo se ve ahí en ese teorema actuando? Gracias, porque necesitaba esa pregunta para la siguiente parte, porque hay muchas formas de la política y lo que está haciendo crisis es una estructura política tradicional asociada con otra palabra que va pegada, que es la corrupción, y el que viene al lado que se llama el clientelismo. El clientelismo, en términos muy sencillos, es esa forma de acceder al poder para después gobernar de acuerdo a los intereses con los que se llegó al poder. Lo voy a decir de otra manera, más cruda, que está asociada directamente con la corrupción. Los que pagan para llegar, llegan a robar. Esa es la esencia de la corrupción. ¿Cómo se paga? Con plata. Comprar líderes y votos. ¿Y cómo se paga después que llegaron al poder para, entre comillas, recuperar la inversión? Con puestos y con contratos. ¿Y qué necesitan? La impunidad. Ese esquema, que se le ponen nombres muy sofisticados, unos muy dulces, por ejemplo la mermelada, que es entregarle lo público a unas personas que participaron en una campaña para que después se roben las oportunidades de la gente, eso es lo que está pasando. Prometo no volver a preguntar en este segmento. Pero es que ya... Pero usted es un político no terrenal, no mortal, usted es un político raro, diferente a los Gerlain, a todos los demás. Usted tiene la aureola y las alitas del cielo que le... Yo no sé si ustedes me ven aureola o alitas, eso ustedes lo pueden ver acá y si me las ven, pero sí somos muy diferentes. Y ser diferente de eso es un orgullo, porque nosotros no hacemos parte de una política que paga para llegar y después se convierte en los bolsillos de las personas. Quedan los recursos para los más humildes que necesitan oportunidades. Así es. Yo pues no sé si eso sea ofensivo, yo no estoy mencionando a ninguna persona, pero estoy diciendo, yo no me pongo alas, ustedes las verán, pero que hacemos una política diferente, de eso no tenga la menor duda. No he pagado un peso por un voto. Estoy hablando de empecé hace 18 años. Yo aquí donde estoy sentado tengo 61 años y medio. Empecé a los 43. Siendo un profesor titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad de los Andes en Bogotá y en la Universidad Nacional en Bogotá. Yo había venido a Bucaramanga como parte del Consejo Nacional de Ciencias, a hablar de competitividad, a hablar con mis colegas acá santanderianos, que tiene una gente extraordinaria, porque esta es una tierra inteligente. Esta es la tierra inteligente. Yo estuve en Guatiguará antes de que empezara y cómo se estaba conformando todo eso. Y a los 43 años, creciendo en otro mundo, en ese de las matemáticas que les mencioné, cambié y entré a la política, entré en mi ciudad con un grupo de personas porque nos cansamos de la política que teníamos y entendimos que quienes toman las decisiones más importantes de una sociedad son los políticos. No tenga la menor duda que yo soy un político hoy, pero es diferente. Claro. Y nos atrevimos a participar y lo hemos hecho diferente. Ni un peso por un voto, ni un puesto ni un contrato para un concejal o para un diputado. Estoy hablando de 18 años y mire lo que estoy diciendo. Y yo sé que todo esto me insultan, me dicen de todo porque estamos, pues estoy diciendo, ni uno. Entonces, y no hicimos coalición en el Consejo y no hicimos coalición en la Asamblea Departamental. Y cuando teníamos concejales, les cuento cuántos teníamos, de 21 que tiene Medellín, 2. ¿Y de cuántos diputados teníamos? De 26 que tiene Antioquia, 3. Y no hicimos una coalición para nombrar un contralor que nos acompañara en la gestión para que no se viera. Y entonces hemos roto, es otra política. Ni un puesto ni un contrato. Fíjese usted. Bien, vamos a hacer la primera pausa. Hay que explicarle a Vidal que el programa es de 3, no de 1, porque se apoderó y se adueñó de la palabra, ¿no? Dijo que era la última. En la próxima sesión dijo que no preguntaba. Dijo que la última en este segmento, y ya se acabó el segmento. Pero es que ya me escribieron que los ven a ustedes muy pasivos. No, entonces usted me dice a mí que es muy alberiscado. Sí. ¿Cómo se dice? Alberiscado. Alberiscado. Sí, es una frase muy de esta tierra. Sí, aquí tienen un vocabulario muy particular, además un tono que me gusta. Ya venimos. Esto es de Buena Fuente, el programa de Vidal Abreu. Estamos hoy con el candidato a la presidencia de la República, Sergio Fajardo Valderrama, que nos ha dicho, he hecho una política diferente, empecé a los 43 años, luego de ser profesor de la Universidad de los Andes, no he comprado un voto, no sé lo que es la mermelada, tengo 61 años y medio y estamos
desarrollando una propuesta Le faltó- totalmente le faltó- distinta. Le faltó ¿sí? decir que trabajó en Viva FM. Claro, hace por supuesto. 20 años, ¿no? 20 ha sido años. comentarista. Trabajé en Viva 20 años, FM, 20 años. trabajé en Telemedellín Ah, con un programa que se llamaba Operación Ciudad, en Teleantioquia con un programa que se llamaba Zanahoria, trabajé en el periódico En el Colombiano, fui columnista del periódico El Mundo cuando Darío Arizmendi era el director, Ah, sí. fui columnista del periódico El Espectador, fui columnista del periódico El Colombiano y fui subdirector del Colombiano un tiempo. Trabajé en Caracol Radio en 6 AM, 9 AM en su momento con Darío Arizmendi. Bueno, Bien. y estoy trabajando, pues en este momento estoy en suspensión. De hecho, voy a ir un momento en la universidad, en el Tecnológico de Monterrey, como profesor distinguido de la Escuela de Gobierno y de Política Pública. O sea, yo he trabajado toda la vida y además contento. Bien. Y porque ha trabajado en Caracol y con Viva FM, se levanta todas las mañanas a escuchar Caracol Radio. Sí, nos señor. escucha, nos conoce, por supuesto. Pues esa es la pregunta de lujo que tenía. No, pero, pero pregunta. Oiga, Valentina. Meta la candela. A ver, Valentina, A ver, para poner el ¿qué es lo que programa pasa? ¿Qué movidito. nos va a contar? Bueno, pues les cuento que Luis Pérez Gutiérrez afirmó en su discurso de posesión de 2015 que recibía de Fajardo el departamento de Antioquia en bancarrota, que a él se le había entregado en el primer puesto a nivel nacional en eficiencia fiscal y lo entregó en el puesto 16, el peor estado económico de toda la historia de Antioquia. Bien, ahí está. Si Bueno, quería, matemáticamente, es cierto. Óigame, pero entonces, Lupe. a ver, lo que... Lupe se pegó una despachada. es decir, el contraste marcado de que usted se presenta como un hombre que ha hecho una política diferente, distinta, y fíjese lo que nos cuenta ahora Valentina, esto no es nuevo, estas son las críticas que formuló en su discurso de posesión el actual gobernador, que habló, y yo me imagino que ese 1 de enero esa fue la noticia, ¿no? Claro. Es decir, que Tuvo Luis haber sido Pérez el titular en el Serino Colombiano. lanza en venga, y eso se lo endilgan en redes sociales, cadenas, y dicen, pero es que Sergio Fajardo, y dicen lo peor de usted, eso que dijo Luis Pérez. Falso, pero yo se lo puedo explicar porque Sí, es claro. falso. Todo esto se puede mostrar, que además es relativamente sencillo. Pero dentro de todo este mundo, y conversábamos con Jorge Robledo y Claudia López, algo acerca de lo que nosotros venimos haciendo. Primero, y seguramente ustedes acá lo han visto, es todos quieren estar con nosotros. Eso es extraño, ¿cierto? Quiere decir que algo bueno tenemos, por supuesto. Y la cantidad de insultos que ponen. A mí no me bajan de narcotraficante, paramilitar, guerrillero de las FARC, castrochavista, corrupto, todas las expresiones posibles. Lo peor que se puede decir de un ser humano lo dicen en esos medios y en ese tipo de espacios. Y yo estoy aquí mirando a Vidal a los ojos con toda la tranquilidad, con el orgullo de haber sido el mejor alcalde de Colombia, el mejor gobernador de Colombia, haber liderado una transformación de la política en la ciudad de Medellín, que por eso estamos en todo esto, porque demostramos cómo se puede llegar al poder para transformarlo. Entonces, le voy a responder la pregunta. Me tomo un poquitico, pero es relativamente elemental. El departamento de Antioquia tiene una gran fuente de ingresos asociado con la fábrica de licores de Antioquia, la que produce el aguardiente antioqueño. Ese es como el equivalente de las empresas públicas de Medellín con respecto al municipio. Eso genera unos ingresos que son de libre destinación, que son muy importantes para la inversión. ¿Cómo se maneja la fábrica de licores? La fábrica de licores vende su licor a través de distribuidores. Eso viene desde hace mucho tiempo. De los amigos de Vidalito aquí en Santander. Bueno. Sí. Usted No que es sé. amigo de Mauricio Niño. A ver, siga. Yo no tengo ni idea quién distribuye licores en Santander, pero habrá alguien que lo distribuye. Entonces, ¿cómo se hace la relación con los distribuidores? Los distribuidores se comprometen a comprar una cantidad, pongámoslo en estos términos, de botellas, Sí. ¿sí? Entregan unos recursos a la gobernación y se cumplen unos contratos. Digamos que esa es la esencia de todo esto. No le pongamos ninguna mala fe, nada detrás de todo eso. Ese es el mecanismo. Y por supuesto, pues tienen un precio especial porque compran por anticipado y ese es el mecanismo. Grandes volúmenes, Muy por bien. supuesto. Entonces, nosotros gobernamos 4 años. 3 años y 10 meses con los distribuidores. Estos son los criterios, estos son los contratos. Todo cumplido al pie de la letra con un programa metódico, juicioso del manejo de las finanzas, cuánto va a ser, cómo va a ser, y así lo seguimos con todo el rigor. Hasta que en las elecciones de octubre ganó el señor gobernador del departamento de Antioquia y en la forma como él habla,
en la asamblea departamental le dijo a los distribuidores, si ustedes compran lo que faltan 2 meses, 3 meses, yo los cambio. Entonces los distribuidores, pongámoslo en estos términos bien sencillos, se asustaron. Entonces lo que tenían que cumplir, que habían cumplido 3 años y 10 meses... Él no se había posesionado. No se había posesionado. Entonces los distribuidores dijeron, pero si nosotros le compramos a usted, nos van a sacar de la distribución. Entonces no compraron los últimos 3 meses, no cumplieron su documento. Entonces, en lugar de tener 300.000 millones de pesos, que era la venta que está asociada con los 3 meses últimos del año, de lo que había cumplido todo el tiempo anterior, porque esto pues, usted lo puede verificar, Vidal, todos los meses, eso es pública esa información, cuánto se había hecho, y de repente bajaron a esto, era esto y bajaron acá. Entonces, el señor gobernador dice, me entregaron el departamento quebrado porque no está esta plata. Como por arte de magia, abusando de la inteligencia de la gente, entonces después, enero, febrero, compraron todo lo que debían haber comprado y pasaron y dije, ya está salvado el departamento de Antioquia. O sea, ya pudo mostrar una noticia entonces podía decir positiva. Que lo dejó quebrado y mire que yo lo salvé como por arte de magia. Como por arte de magia. Pero digamos pues que eso es una discusión y las discusiones son para darlas. Entonces, de hecho, el senador Iván Duque y el secretario de Hacienda del departamento de Antioquia pusieron ante la Procuraduría para que me investigaran a mí, porque eso significaba que Antioquia incumplía la ley 617, que es una balanza entre ingresos y gastos, que la habíamos puesto en los niveles más bajos y la de toda la categoría cosa. Del departamento. Y entonces se entraba supuestamente en ley 617 y entonces me estaban demandando para demostrar que yo, Sergio Fajardo, no era un buen administrador como piensa la gente. Bueno, pero entonces ya voy a llegar al final para que pues, está, y usted la pregunta es legítima. Porque nos están diciendo, oiga, los agarró y los durmió a los 3. No sé. No, es que tengo otro dato sobre otra cosa. Pero yo le voy a decir, pues termino con esta porque estamos demostrando. Por eso entramos hablando de matemáticas Carlos, y le voy a despierte. terminar. Juan Carlos, está... No, yo estoy... No se deje molestar por Vidal porque estoy explicando. Y una de las formas que yo tengo es de explicar, no agredir ni tal cosa, con calma. Procuraduría General de la República investigue a Sergio Fajardo. La Procuraduría General de la República me investiga a mí. Resultado de la Procuraduría General de la República, probablemente en las redes no están distribuyendo eso, que nosotros lo presentamos. La Procuraduría General de la República escucha, por supuesto, todas las partes, todos los alegatos y dice... Se lo voy a resumir para que no se vaya a dormir Vidal, que ya sería lo máximo de dormir a Vidal aquí en este programa. Le dice, el señor Sergio Fajardo procedió correctamente. Yo esto lo había anunciado en rueda de prensa en Medellín antes de salir. Procedió correctamente, hizo todo lo que tenía que hacer en la circunstancia que estaba viviendo. En consecuencia, no hay nada erróneo ni mal hecho por el gobernador Fajardo. Y de hecho, perdón la redundancia, pide a la Fiscalía que investigue al señor gobernador por crear pánico económico. La Procuraduría no lo puede investigar porque todavía no se había posesionado. Demostración. Esto es una demostración matemática. ¿Quién dice la verdad? Yo. Y entonces, tranquilo usted, pero va una. Sí, va una. Sí, va. No, la otra es esta, que usted lideró Antioquia, la más educada. Sí. Sus críticos dicen que el departamento de Antioquia en los niveles de educación está muy abajo como usted lo recibió y que inclusive escuché un comentarista deportivo dijo, Baupés nos gana Antioquia. ¿Quién es ese comentarista deportivo? ¿No es Munera Isman? Munera Isman. Oiga, Munera Isman, sí. Y Se que ve sea el sí. momento, lo teníamos para más adelante, pero bueno, llegó el momento de preguntarles ¿qué Munera Isman? No, y es que en relación con lo que él habla de... Bueno, bien, y ya entonces le hacemos... No, yo les respondo, claro. Ahora, si ustedes van a hablar de educación, yo les sugiero que no sea Munera Isman el comentarista, ¿cierto? El analista de la educación, porque probablemente, que es un locutor que tiene mucha ascendencia, conocido como el Paisita, pero en educación no es precisamente su fuerte, en su política educativa, la forma de educar, de expresarse, de convocar a las personas. Entonces, Alfonso, que es un hombre ilustrado, yo le recomiendo... Gracias, muy amable. Que mejor votaré por usted. Que mejor siga narrando los goles de Nacional y Medellín. Yo sé, pero si va a buscar para dar un debate de educación, no es Luis Fernando Munera Isman la persona para hacer ese tipo de discusiones. El profesor Julián de Subiría. Y ese tipo, por ejemplo, Julián de Subiría es una persona bien destacada. Entonces, voy a responder igualmente. Medellín la más educada, Antioquia la más educada. Ni Medellín ni Antioquia son las más educadas. Entonces, ¿qué? Esa es una frase que le dice a la sociedad, vamos a apostarle a la educación.
Pongámonos este reto como sociedad de llegar a este lugar donde tenemos que llegar. Y le voy a dar una noticia bien buena. Bucaramanga es lejos más educada que Medellín en el contexto de los indicadores. Santander. Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. Estamos hablando de transformar, de cómo empezamos a mover la sociedad alrededor de la educación, una sociedad que ha habido la violencia, la agresión. O sea, usted puede estar aceptando que se propuso convertir a, por ejemplo, Antioquia y no alcanzó, no pudo. Ese no era el o sea, inició el proceso un poco. Naturalmente, convocamos a una sociedad que viene de la corrupción, de la violencia, decir, vamos a movernos en otro carril, vamos a apostarle a la educación, a la inteligencia, a la capacidad. Porque el departamento de Antioquia, Medellín, cuando le han apostado a la educación, han escrito las mejores páginas de la historia. Pero, por ejemplo, hoy decía yo acá y en todas las instancias, Santander, y esta es una característica de los santanderianos, es una tierra inteligente, pero no lo estoy diciendo por quedar bien con ustedes y dicen, no, pues nos dijo inteligentes y ahora votamos por él. No, ese es el punto. Porque yo estoy hablando con seriedad. Claro, aquí dicen vino a echarnos cepillo. No, y yo no he hecho cepillo. Yo digo, en este tono además, y yo no salgo a insultar a ninguno, ni salgo a decir nada, este tono, estoy diciendo, Santander tiene unas pruebas y demuestra que aquí hay una gran inteligencia. Esta riqueza de Santander es la riqueza del siglo XXI, entre otras, la inteligencia y la capacidad de la gente. Institucionalmente, aquí hay un sistema educativo que seguro tiene muchos retos, pero en el contexto colombiano es extraordinario. Y ustedes en Santander se tendrían que sentir muy orgullosos de esta educación y ponerla siempre enfrente y apostarle a todo este reto para el país y para esta sociedad. Y le voy a decir una, para hablar de política y lo que le ha fallado a Santander. Y estoy hablando de que vine aquí como científico para hablar de competitividad, desarrollo tecnológico, estuve en Guatiguará, he trabajado con todas las personas de todo esto. Y aquí lo que le ha fallado a Santander, ojo pues a lo que voy a decir, es la política, de lo que empezamos hablando, porque Santander perdió un liderazgo. Dígame, ¿qué personas de Santander hoy son referentes dentro de la política en Colombia? La tierra de Luis Carlos Galán Sarmiento, ¿sí? ¿Dónde están las personas que nosotros admiramos, la gente que tiene una tierra de ingenieros, una tierra creativa, emprendedora? ¿Dónde están? No están, porque la política en Santander no ha estado a la altura de la riqueza de esta región. Claro. Déjeme cerrar con esta preguntita que es sobre eso. El señor de Subería dice que Pilo Paga, esa campaña de Pilo Paga, salvó a las universidades privadas. ¿Es cierto que usted quiere mantener el Pilo Paga o lo...? Le explico acerca del programa Ser Pilo Paga. Porque es importante y es tenemos tiempo para discutir, sí, ¿cierto? Claro. Sí, claro. No se molesten por conversar y explicar las cosas. A mí solo me preocupa la calma de Juan Carlos. Calma. No, yo me preocupo también porque los muchachos de producción está apagado, y no sé hasta qué punto. No, ¿por qué no hacemos una cosa? Vaya a unos comerciales. Sí, vamos eso mandemos a traer el médico de Juan Carlos para que lo reanime. Pero voy a apuntar entonces, primer punto, el tema de Pilo Paga. Pilo Paga, que se ha generado una discusión, y segundo, pues de todas maneras no sobra, porque es que la gente estará diciendo, uno escucha esos relatos tan chéveres de Múner Ayman, ¿qué le hizo el candidato Fajardo Valderrama al paisita Múner Ayman? Digámoslo como algo anecdótico, porque es que eso llegó al WhatsApp de la gente aquí en Santander, y la gente que no está muy bien enterada a veces se confunde, o la gente en esto de fake news, de desinformación, la gente dice, ahora sí yo me quedé, como dicen los pelados, totalmente sano. ¿Qué habrá pasado? Dijo alguien ahorita de la producción, ¿Qué? se dejó llenar de cizaña, como para utilizar un término así muy reciente. ¿Quién? Dicen, de Múner Ayman. Ah, ya. Que según eso, pero ahora nuestro entrevistado nos va a bien, ahora les contesto de Múner Ayman, de Ser Pilo Paga, no hay problema. Y de las propuestas, que es lo importante, Sí, ¿no? claro, que vengamos claro. a hablar de propuestas y hacerle preguntas ¿Cuánto puntuales. tiempo tenemos acá, perdón, en este programa? Nos queda media hora. Media hora. Claro. Uy, yo estoy de afán que tengo un programa, pero listo. Listo, vamos a rápido comerciales. y ya venimos. Tips para ahorro de energía. Usa focos de bajo consumo. Ahorran hasta un 75% de energía. Pequeñas acciones, grandes cambios. Canaltro. Sergio Fajardo, invitado esta noche, es el candidato presidencial de la coalición Colombia.
Valentina, los oyentes pueden interactuar. ¿Qué mecanismos tenemos para que ellos, por ejemplo, nos envíen los mensajes y poderlos leer aquí al aire? Así es, Juan Carlos. En nuestra cuenta de Twitter nos pueden escribir a @debuenafuente_TRO o en Facebook de Buena Fuente. Nos pueden escribir qué invitados les gustaría que estuvieran en el programa, qué preguntas quieren hacerles a ellos y si les gustó o no la emisión que vieron. Por supuesto, y que nos llamen la atención. ¿Qué quisieran ver? Me parece importante eso porque es una retroalimentación. Serpi lo paga. Le complemento, Olga Lucía Velázquez, que es una chica representante a la Cámara, aspirante al Senado por Bogotá y ahora se pasa. Estuvo estos días aquí, sí, por el Partido Liberal. Y ella decía, ni más ni menos, para soltarle la palabra a usted, dijo, es que esto de Serpi lo paga se convirtió en la tabla de la salvación de las universidades privadas. Y fíjese cómo es la cosa. Ella decía que en Bogotá las universidades, en donde uno quisiera que los hijos de uno estudiaran, le subieron a la matrícula de 8 millones a 17 y ya van en 23. Y ella lo decía así tajante. Claro, está en campaña, pero lo decía. Las universidades privadas se están aprovechando de Pilo Paga y se están llenando de billete. Y en cambio las públicas... Bastante tema para conversar. Claro. En primer lugar, el programa Serpi lo paga es un programa del gobierno de Juan Manuel Santos. Primera observación. Sí. Ustedes que tienen contacto con Antioquia, ¿sí? Entonces, yo como alcalde y como gobernador del departamento de Antioquia, ustedes pueden averiguar sobre los programas de becas que nosotros tenemos, el apoyo a la universidad pública que nosotros hicimos como alcalde de Medellín, apoyando a la Universidad de Antioquia, que en términos administrativos el municipio no tiene nada que ver con la universidad, es el equivalente de la Universidad Industrial de Santander, la apuesta por la política pública, el Tecnológico de Medellín en el contexto de la ciudad como parte de su desarrollo. Ustedes pueden averiguar, y no hay necesidad que yo lo diga acá, cuánto fue la inversión, cómo fueron los programas de becas para estudiantes. Les pongo un ejemplo sencillo. Siendo yo alcalde de Medellín, para no darles pues toda la gestión, con EPM. EPM es una empresa pública de la ciudad de Medellín, es propiedad de la sociedad de Medellín, y cuando tiene unos excedentes, una parte de esos excedentes se los entrega a la ciudad para que haga la inversión social. Un programa, una política pública, que hay diferencias entre programas y políticas públicas. Un programa es algo temporal, una política pública es lo que ya queda establecido en el Consejo con una forma, en la Asamblea de otra forma y en el Congreso de otra forma. Creamos el que se llama el Fondo EPM, que es para estudiantes de la ciudad de Medellín, de la zona de influencia de EPM, dentro de todo esto, para que pudieran acceder a la educación superior. Yo no tengo en este momento las cifras actualizadas, pero van cerca de 20.000 estudiantes que han tenido una beca de EPM, que es riqueza en la sociedad y que la convertimos en oportunidades para las personas. Entonces, hablando de educación, que es un tema que a ustedes les gusta, Juan Carlos, y en ese contexto, ustedes pueden averiguar cuántas becas hicimos, cuántas becas pusimos con el gobierno departamental de Antioquia, con el instituto que se llama el IDEA, cuántas becas hicimos, cuántas becas nos juntamos con ese momento el alcalde de Medellín para crear para el departamento de Antioquia, cuántas becas, con una condición adicional que tengo que agregar, no hay solo uno, que diga que entró con rosca. Fíjese que le estoy hablando de hacer política y hacerla diferente. Ni un estudiante está allá porque tenía rosca con un parlamentario que le dijera, vea, colóqueme estos que yo necesito estos puestecitos. ¿Y cuántas becas para maestrías de maestros y maestras en el departamento de Antioquia hicimos? Se deben estar graduando ya, de todos los que pusimos nosotros, cerca de 1.200 maestros de Antioquia con maestría, que son riqueza para todo el departamento. Fue muy bonito. Sí, y buenísimo. Sí, buenísimo. Pero es importante. Pero vamos a hacer Pilo Pagas y no nos toca recomponer todo el programa de gobierno de usted en Antioquia y en Medellín. No, pero es que quienes citaron Antioquia fueron ustedes, y ustedes fueron los que citaron la más educada. Yo no lo traje, pero me preguntaron sobre eso. Claro, pero sí, y entonces ya está bueno ya el han contexto. citado a una fuente que es un comentarista deportivo, un narrador deportivo, como fuente para hablar de educación, entonces yo le estoy hablando con todo el rigor. Pero Vidal, no se preocupe que yo no me voy a molestar con usted por eso. Serpi lo paga. Entonces, Serpi lo paga es un programa del gobierno de Juan Manuel Santos. Sí. Nosotros vamos a mirar ese programa y yo se lo explico cómo lo vamos a mirar. Hasta el momento han tenido 10.000 estudiantes cada semestre y la forma como lo diseñaron, el estudiante escogía en qué universidad quería estudiar y le pagaban a esa universidad
lo que la universidad cobraba por su matrícula, y eso significó que una gran cantidad de estudiantes fueron a universidades privadas destacadas de Colombia y el gobierno nacional pagó esas matrículas. Esa es una responsabilidad del gobierno nacional de Juan Manuel Más Santos. unas cuotas de sostenimiento. Sí, que se necesitan para que puedan estudiar las personas, en fin. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Primero, el programa Serpi lo paga no es la forma de financiación de la educación pública, de la educación superior en Colombia. Eso ha generado un malestar. Usted citó ahora, y estoy utilizando las fuentes que ustedes han citado, a Julián de Zuviría, que es una persona experta en el mundo de la educación. Esta no es la política de financiación de la educación superior, pero esto tiene un costo altísimo asociado con la forma como fue diseñado el programa. Entonces, nuestra política de financiación de la universidad, de la educación superior y la educación pública es muy distinta. Yo fui presidente del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Claro. ¿Cuántos recursos pusimos nosotros? Es que yo cuando estoy hablando estoy diciendo por qué hemos hecho. Yo no es porque me imagino o en campaña estoy diciendo. Pero, y entonces nosotros vamos a ampliar la financiación de las universidades públicas. Este programa, que significaba 10.000 personas semestrales. ¿Anuales o semestrales? No, creo que es anual. Yo creo que es anual. Sí. Esas 10.000 personas que tienen ese costo, nosotros vamos a dejar un programa con 1.000 estudiantes, 1.000, ¿sí? Vamos a renegociar las condiciones con las cuales se lleva a estos estudiantes a estudiar en las universidades privadas o en las universidades a donde vayan a llegar las personas, que tiene que ver, ¿y de dónde lo vamos a sacar? Pues el espíritu del Fondo EPM, porque es que nosotros estábamos dando becas a estudiantes en universidades acreditadas, pero no era que se le pagaba lo que era el costo de la matrícula, sino que tiene unas condiciones, y eso hace parte como un programa que tiene un efecto positivo, fíjese usted, porque las cosas también, cuando estamos discutiendo, hay que reconocer un valor de ese programa, que usted puede discutir. Yo no lo hice y yo hubiera hecho otro, pero dado que está, entonces vamos a hablar sobre lo que está pasando, y yo no soy del gobierno de Santos ni del gobierno de Uribe, y nosotros rompemos con eso, pero tiene un aspecto que es positivo, y por eso se está hablando de ese, que es una condición importante. Es un mensaje el mensaje es valioso, y ya les voy a complementar más. El mensaje dice: cualquier joven en cualquier vereda de Santander, que sea un buen estudiante, que tenga ciertas características que definieron ellos, sí, puede llegar a cualquier institución por su talento. Ese es un mensaje importante. Institución pública. Institución de educación superior. La forma como fue diseñado era escoja la que quiera. Eso se ha decantado y se están dando otras discusiones. Nosotros vamos a cambiar, pero vamos a dejar 1.000. Porque ese mensaje es importante y hace parte de un mensaje para una sociedad colombiana. ¿Y los 9.000? Sí, y los 9.000 harán parte del proyecto, los que están, perdón, porque hay... Pero con tarifas negociadas, especialmente con las universidades. Por supuesto. Y quitando también esa diferenciación que hay, que a la UIS le pagan 4 millones, a la Universidad de Antioquia le pagan 6, a la Nacional le pagan 8, pero a los Andes le pagan 15 y 17 millones. Todo eso lo vamos a cambiar, repito, eso no lo hicimos nosotros. Yo estoy buscando, porque en la vida y en esta parte de la forma como hacemos la política, nosotros busque qué hay de valioso, porque estamos entendiendo el problema. Sí, claro. Y ese problema, que es un tema de Serpi lo paga, ya les expliqué una parte, tiene una parte valiosa que tiene ese sentido. Vamos a renegociar todas esas condiciones para 1.000, pero les voy a hablar más programas para que ustedes me entiendan. Nosotros vamos a hacer las Olimpiadas del Conocimiento en toda Colombia. ¿En qué consiste? Las Olimpiadas del Conocimiento significa que nosotros convocamos a todos los estudiantes. Esto viene de la experiencia que tuvimos en Medellín y en el departamento de Antioquia cuando yo fui alcalde y gobernador, política pública del departamento y de la ciudad de Medellín después de que nosotros pasamos. Y significaba que nosotros convocamos a todos los estudiantes públicos y privados. Les hacíamos un examen que nosotros mismos calificábamos un examen rápido, y de cada municipio, para ponerlo en términos, escogíamos los 2 mejores estudiantes con los resultados en ese examen. No era un examen para calificar la institución, sino para fijarnos, entender cómo estaban y escoger en cada municipio los 2 mejores estudiantes, público o privado. En Antioquia la mayor parte de la educación, como estoy seguro que es en Santander, es pública. Entonces, de 125 municipios escogíamos 250 estudiantes. En ese municipio, ese par de jóvenes que estudiábamos, que escogíamos, se convertían en un referente, porque estamos cambiando la forma de pensar y decirle a la sociedad: mire que aquí hay personas que se destacan en su pueblito, en Málaga, Durania, San Andrés, Barichara. En Barichara hay 2 personas y en ese pueblo son destacados. ¿Y en qué colegio están y quiénes son sus profesores? Y entonces escogíamos 250.
Y después de pasar esos 250, hacíamos otra, los invitábamos todos a Medellín, venían con sus familias, la familia se sentía reconocida, venían con sus profesores. Y después hacíamos otra prueba y ahí escogíamos por cada región, aquí son provincias, aquí hay 6 provincias, ¿cierto? Sí. Nosotros allá en Antioquia son 9 regiones, escogíamos 5 por cada región dentro de todo eso. Y ya pasábamos a las semifinales, en vivo y en directo por Telemedellín y por Teleantioquia, y estábamos estos chicos y chicas de las veredas que nadie había escuchado, muy buenos estudiantes, en vivo y en directo, entonces respondían preguntas, tenían acá el computador, respondían en vivo y en directo, pero ojo pues, entonces todo esto, a todos ellos les damos una beca. Y el mensaje que estábamos dando, estos estudiantes, yo no había, el programa Serpilo Paga no existía, estos estudiantes se destacan, participan, y cada que aparecían, aparecía la familia, cómo era su familia, cómo era el colegio, quiénes eran los maestros, y qué le estábamos diciendo a Medellín y Antioquia, mire que aquí hay una gente extraordinaria y lo que está pasando. Como usted va para los titulares, sí. Entonces va a decir, Fajardo, si es presidente, va a promover las Olimpiadas del Conocimiento. Y más. Pero yo creo que ya nos corresponde como avanzar en otros temas porque... Uy, el de la paz. Es que le tengo, le tengo una pregunta de la paz. Hay muchas preguntas muy interesantes. Claro, pero siquiera porque yo voy por presidente. Pero entonces, póngale que vamos a hacer lo siguiente, sí, doctor Fajardo, es que como nos queda poco tiempo, y quién sabe, y lo digo pues en lo mejores de los términos, porque ahora, cuando se profundice la campaña, ustedes van a tener la agenda apretada, quizás, ojalá se pueda, pero de pronto no, tenerlo aquí sentado en este espacio, nosotros 4 hablándole a Santander, aquí con Valentina, y entonces es mejor, por ejemplo, que le formulemos unas preguntitas y usted nos dé unas 2, 3 puntaditas, pero muy rápidas, sobre unos temas. ¿Sí? Pues tratemos. Tratar. Entonces, bueno, pasa. La paz. Sí. En materia de paz, no sé si fue el doctor Alejandro Ordóñez que dijo que usted no era, utilizando una frase que ha popularizado Horacio Serpa, ni chicha ni limonada, que no se compromete. Entonces, ¿cuál es la compromete? Que si está con la paz o está en contra de la paz. ¿Usted va a hacer trizas el acuerdo con las FARC? ¿No va a negociar con el ELN en las condiciones actuales? Yo les explico de todas las inquietudes que ustedes tengan. Yo voté por el sí a la paz. Sí. Porque yo creo que Colombia tiene que aprender a resolver sus conflictos y era la condición después del gobierno de Álvaro Uribe, que tuvo una actuación militar y redujo las FARC a una condición, era el momento adecuado para negociar. Yo creo eso. Sí. Le voy a explicar y me alegra mucho estar en este programa. Entonces, les voy a dar de la experiencia, para que fíjese que es la historia, porque no traje mi libro. Yo escribí un libro que se llama El Poder de la Decencia, que ya se lo deben haber estudiado ustedes de lado a lado, seguramente. Gástense esa platica. ¿Es el blanco? ¿El libro blanco? No, ese no es el libro blanco, ese es otro libro. Este se llama El Poder de la Decencia. Sí. Entonces, yo fui, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, yo fui miembro de una comisión facilitadora de la paz que él creó como gobernador, fíjese usted, con una persona de esta tierra que además yo quise muchísimo y que me duele en la vida que lo hayan asesinado, que era Monseñor Isaías Duarte Cancino, mi amigo. A mí me encantaría que estuviera Isaías Duarte Cancino vivo, porque estaría muy orgulloso de lo que estamos haciendo, y con él yo fui de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia. Entonces siempre hemos apostado por la construcción de la paz, en ese caso con Álvaro Uribe. Entonces no va a hacer trizas el acuerdo con las FARC. No lo vamos a hacer y estamos por la paz, pero además... ¿Pero le va a cambiar algo o va a insistir llevar reformas constitucionales para cambiarle cosas imperfectas del acuerdo? Espere, yo le explico. Pero además, como gobernador de Antioquia, 2012, 2015, nosotros hicimos un programa que se llama Preparémonos para la Paz. Pero un programa institucional llegando a todo el territorio, entendiendo las dificultades, dónde estaban ocupando los espacios, cómo se podía llegar a trabajar con las comunidades. Entonces, Alfonso, nosotros estamos comprometidos a la paz. Ahora, yo no ando insultando a nadie, ni gritando a nadie porque sí o porque no, porque nosotros vamos a liderar la reconciliación en Colombia, y la reconciliación no se puede hacer con rabia. ¿Qué es lo que creen? Que esa expresión, que yo conozco a Horacio Serpa, ni chicha ni limonada, es una expresión anticuada en el sentido que piensa que las cosas son de una manera u otra. Pero quien la dijo en este programa fue Alejandro Ordóñez. Y entonces, Alejandro Ordóñez, pues ya le estoy contestando. Sí, y entonces, pero primero va una, porque pues de a uno, porque es de a uno. Es que la revista Semana dijo... ¿Qué dice la revista Semana? Que los empresarios antioqueños dijeron, Sergio Fajardo fue gobernador de Antioquia, muy bueno, alcalde de Medellín, muy bueno, y lo queremos apoyar, pero es que se alió con Robledo y esos son de la izquierda, entonces que... Eso lo dijo la revista Semana. Por eso lo señalan de castrochavista. Sí, es cierto. ¿Cómo le parece? Es cierto, lo dijo la revista Semana. Es cierto. Primero, no todo lo que diga la revista Semana es cierto, pero en general
¿cierto? Ahora, si la revista Semana dijo eso, pues pregúntale. Que lo por qué llamaron dice. los cacaos antioqueños a decirle, bueno. Pero mira, a mí nunca le voy a decir con todo el respeto Sí. y no me haga decir Prepotente, prepotente, pedante, pedante. todas esas cosas. Perdóneme, a mí nadie me llama a que yo le rinda cuentas, porque yo no soy servidor de nadie distinto de la política y lo público. Y yo converso con personas y hablamos con empresarios a través, por todo el país, en diferentes formas, pero nunca ha sido, ni será, que yo tenga una relación con nadie, y menos los empresarios antioqueños, porque es gente que sabe con quién está tratando, porque nosotros no tenemos precio y nosotros no obedecemos órdenes en el sentido de que seamos de alguien. Nosotros somos libres. Entonces nunca nadie me ha llamado, pero he conversado con empresarios Doctor antioqueños Fajardo. de Cali, de Bogotá, de todas partes. Y entonces la pregunta es legítima. Esa sí es otra pregunta, ¿cierto? Pero lo que primero quiero señalar es que yo no le rindo cuentas a nadie, sino a nosotros como partido, como movimiento, con lo que estamos haciendo, a ustedes, ciudadanía, y por eso estoy aquí en el programa, respondiendo las cosas y le puedo responder. Primer punto, acerca de eso. Entonces, ya es otro tema. Usted está con Robledo, entonces se volvió de las FARC y castrochavista. Esa es una expresión de impotencia, de incapacidad de argumentar dentro de la política y lo público. Esa es la política que nosotros vamos a cambiar. Nosotros producimos mucho miedo. Seguramente ustedes se me han visto y producen mucho miedo, digo yo, entre comillas. ¿Por qué? Porque somos una política distinta. Porque yo he pasado por acá y no he dicho ninguna persona distinta a la que ustedes han mencionado, que han traído acá. Porque nosotros hacemos la política de una manera diferente, porque rompemos ese esquema de polarización que se quiere llevar a Colombia, y ese esquema de polarización al que se quiere llevar a Colombia es el siguiente. Retomo la primera pregunta con la que empezamos. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Dije, la desconfianza y el malestar de la corrupción. En Colombia hay un malestar, y usted puede coger el malestar y lo puede transformar. ¿Cómo lo va a transformar? Le pone miedo, rabia, odio, deseos de venganza y agresión. Y dice todas estas mentiras, todo lo que han dicho sobre mí, perdón, ya voy a terminar. Para cerrar el capítulo del castrochavismo. Déjeme terminar. Sí. Entonces empiezan a decir todas esas cosas, y esa es la política de la polarización, de usted y yo solamente podemos hacer o amigos o enemigos, y nosotros rompemos con eso, y le apostamos a la reconciliación, y yo puedo entender su punto, yo puedo entender a Alejandro Ordóñez. De Alejandro Ordóñez yo no he dicho una sola palabra en mi vida, ni una, ni en público ni en privado. Fíjese que yo le estoy diciendo, ni un peso por un voto, ni un puesto, ni un contrato, ni una palabra sobre Alejandro Ordóñez, ni en público ni en privado, y seguro que pienso muy diferente a él. Pero esa es una forma de gobernar y esa es la que da miedo, porque vamos a cambiar a Colombia. Va a ser la primera expresión política. Ya los hemos hecho en alcaldías, en gobernaciones, y ahora nos corresponde a nosotros liderar la transformación de Colombia, con serenidad, con tranquilidad, con argumentos, Dos preguntas chiquitas. Con las preguntas que me va a hacer Una pregunta No, pero chiquita. venga, Vidal, ¿Usted Vidal. va a respetar la propiedad privada en Colombia? Pero ¿Presidente? dejemos... No, pero le ponemos suspenso a esa Sí, pregunta. Está suspenso, fácil. No le ponga... Y claro, los medios de producción, que es donde precisamente ideológicamente en el manejo del gobierno Claro. se establecen esas Vamos a diferencias. comerciales y volvemos Claro, con esa pregunta tan exactamente. difícil, tan miedosa, tan extraordinaria. miedosa. Ya venimos, Sí. pues. Valentina. Claro que sí. Nos queda muy poco tiempo y hay muchos temas por hablar. La pregunta de Vidal, ¿respetará la propiedad privada? Respuesta, sí. Pero además es la pregunta más fácil que me han hecho, pero yo entiendo el sentido de la pregunta, porque entonces dicen, es castrochavista, Claro. es de las FARC, porque habló con Robledo, porque Claro. está Iván con Robledo. Cepeda y está- Y entonces, yo le he dicho, perdón, yo he respetado, respeto y respetaré la propiedad privada. ¿Por qué? Porque creo en la propiedad privada. Punto. O sea, Listo. pero es Bien. que nos ponemos en esto. Entonces, todas esas mentiras, tranquilidad. Sí, yo no me voy a Doctor enloquecer Fajardo, por eso. doctor Fajardo, ¿las EPS las mantendrá, las desaparecerá En o el, las en el tema modificará? salud, ¿no? Que es otro... Fíjense Sí. que esa es una pregunta. ¿Las mantendrá? ¿Las acabará? Dije, las vamos la a reforma. revisar. Nosotros tenemos que tener una reforma de las EPS. Le digo un primer punto. El tema de la salud pública que están en el dominio de las EPS, nosotros lo tenemos que recuperar para el Estado, porque es la política pública de promoción y prevención para que Colombia podamos avanzar en salud pública. Eso se traduce de manera muy elemental en lo siguiente, y con eso termino de responder la pregunta. Piensen ustedes que a un hospital llegan 100 personas. De esas 100 personas que están esperando una cita, 80 no tendrían que estar ahí si tuviéramos un programa de salud pública de promoción y prevención.
es crucial para avanzar en el tema de salud en Colombia. Y ese de salud pública, la promoción y la prevención es la pedagogía de la salud que nosotros hacemos. Primer punto, tenemos que revisar las EPS. Hay unas EPS que funcionan bien y tenemos que entender por qué funcionan bien y qué manera se pueden utilizar. Hay unas EPS que son la expresión de la corrupción máxima en nuestro país. Y por supuesto esas EPS nosotros no las vamos a aceptar y tenemos que revisar qué papel juega el Estado y de qué manera el Estado puede intervenir y cómo hacemos para revisar. Pero yo no digo, acabemos las EPS. Si usted acaba las EPS hoy en Colombia, somos 50 millones de personas. Entonces, la forma como yo argumento, que hace parte de nosotros, lo vamos a revisar con todo el rigor, pero no estamos para hacerle ningún favor a ninguno de ninguna EPS, a ningún privado o a ningún dueño de EPS. Esa es la forma como nosotros hacemos. Usted hizo una política minera cuando fue gobernador de Antioquia. Sí. En el páramo de Santurbán, ¿va a haber explotación o no va a permitir la explotación minera? En el páramo Santurbán no debe haber megaminería. El páramo Santurbán es una riqueza de esta región y es una riqueza asociada con el factor preponderante dentro de todo lo que tiene que ser la biodiversidad, que se llama el agua. ¿Así demandan al Estado? Así demanden al Estado, pero es que estamos en una consulta. Y así se pierdan los 45 millones de dólares que le ofrecieron a Santos en... 45 millones de dólares Emiratos. no son nada para la riqueza que significa para esta región, para el norte de Santander, que también tiene influencia, el páramo de Santurbán, no son nada. Ahora, hay que entender qué está pasando, de qué manera se pagan los costos, los beneficios ambientales, todo eso. Pero es relativamente, también es de las fáciles. Mientras usted no sea presidente, no va el páramo de Santurbán en minería. Sí. No, ahora, hay unos procedimientos que están haciendo, pero no debe ir y se tiene que respetar las consultas y se tienen que hacer unas consultas bien informadas, pero repito, para que lo tengamos muy claro, y no hay necesidad de ser extravagante ni estrafalario, las grandes riquezas de Colombia son la biodiversidad, la riqueza de nuestra naturaleza, empezando por el agua, y el talento y la capacidad de nuestra gente, de personas y comunidades. Y sobre eso es que vamos a construir. Cuando usted identifique eso como riqueza, entonces ya sabe que cuando vaya a avanzar tiene que mirar esa riqueza, cómo la cuida. Así de sencillo. Una pregunta, esto es al estilo Esmalbach, que es un diputado que ahora va a la Cámara también por esta coalición. ¿Quién? Y es Roberto Esmalbach. El Esmalbach de su colectivo. De Barranca. Barranca, Refinería de Barranca Bermeja. ¿La modernizará? ¿La ¿Le meterá modernizará? plata o no? Pues nosotros hemos estado conversando sobre eso. Y este gobierno, que había prometido que la iba a modernizar, porque yo aprovecho la oportunidad, perdóneme, nosotros estamos cambiando de política y de políticos. Y entonces a nosotros nos toca todo lo que han prometido y no han cumplido, ¿sí? Hacerlo. Entonces nos toca enfrentarlo. Nosotros tenemos que revisar en qué dimensión se puede modernizar esa planta, que sin duda es una forma importante de agregarle valor al petróleo, que es una riqueza nuestra, pero en Barranca Bermeja, que es el lugar donde estamos nosotros, también tiene que ser desde la perspectiva, empezando con Ecopetrol, aquí está el centro de investigación, ¿cómo se llama? El ICP. El ICP, la Universidad Industrial de Santander. Dentro de ese mundo de la ciencia tenemos que empezar a trabajar en energías alternativas, tomar la ventaja, arrancar a entender a energías alternativas. ¿Me permite otras tres preguntas al cierre? Y Barranca Porque se nos Bermeja acabó el tiene... tiempo. Sí, yo sé, pero pues déjeme, Vidal, que ya termino. Ya, y nos ha ido hasta lo más debido. Sí, no, claro, usted le ha ido Pero muy bien, quiero a nosotros termino. muy mal. Pero porque Lo van a llamar de Bogotá. ser mal significa que yo me enloquecí No, aquí. no, no, que está bien, empecé a está bien. insultarlo. No, mentira, Pero Barranca siga. Bermeja tiene el agua. Sí, claro. Y tiene el agua y está el río y tiene una Claro. riqueza natural y esas son riquezas de Santander, de Barranca Bermeja. Y si no fuera por la corrupción, ese río Magdalena y las vías que tendrían que estar pasando por Santander tendrían que estar funcionando y estar avanzadas. Entonces no se les olvide, por favor, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero Vidal, nos toca terminar. ¿Usted reducirá el IVA del 19 o no? decir. Le explico lo que ya he dicho. Yo voy para presidente. Yo quisiera decir que lo voy a reducir. Yo voy a decir, miren, se compromete. lo primero que le voy a decir es, nosotros vamos a llegar a gobernar. Y todo el que hable de reducir impuestos, todo el mundo quisiera que yo dijera, los voy a reducir. Es un Pero yo voy al politiquero. presidente y voy serio. Le digo, ¿y de dónde sacamos? ¿Usted reduce? ¿Y qué significa eso para el ¿Usted Estado va a colombiano? subir, mantener o bajar la edad pensional? No la voy a subir. Y eso ha sido tema de discusión con Uy, mis quedó compañeros grabado. de la... No la voy a subir. Claro. Pero Y- ya y me... lo que Uribe, pasa es- Uribe dijo que iba a subir al salario mínimo casi Vidal al está doble. ¿Usted lo preocupado haría? porque tiene 60 No. años. Pero perdón. Ah, No bueno. la va a no. subir. No la voy a subir. Ahora, nos quedamos sin la explicación, pero bueno. No, lo que no, yo- claro, es que pero- por eso le dije que eran Oiga, preguntas pero bueno, rapiditas. pero No, y bueno, yo, sí. porque a mí me gusta explicar. Sí, Ustedes claro, me han claro, visto por todo este supuesto. programa
y parte de ser matemático. Sí. No es sube edad explicar. pensional, todavía Ahora, no se comprometo con IVA y no subirá o sí subirá el salario mínimo a niveles desproporcionados como lo plantea el Uribe. salario mínimo es fruto y tiene que ser fruto de una concertación, pero no va a ser la concertación habitual, que faltando un mes reúnen a unas personas, ya todo el mundo sabe qué va a pasar y no pasa nada. Nosotros empezamos el proceso de concertación desde el primer día, trabajando con los sindicatos, con los empresarios, revisando la política de desarrollo productivo que nosotros vamos a hacer dentro de todo eso. Pero bueno, me atropelló y al final Vidal, pero bien. No, este partido quedó Sí, sí, Sergio Fajardo, Deportivo Independiente Medellín, 5, Atlético de Urania, Vidal Abreu, 0. Feliz noche. Muchas gracias. Canaltro.com